Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y allá vamos a contarles con el patrocinio de Mazda lo que ha pasado en la última semana, desde el miércoles de la pasada, en los temas que tienen que ver con el motor, el deporte de las 4 ruedas, hasta de las 2, y para ello, como siempre, con la inestimable ayuda de Julio González, de motorgallego.com. Don Julio, buenos días. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, vamos a ver, vamos a hablar con una persona que tú conoces naturalmente, que se llama Fernando Seijo. ¿Por qué tenemos que hablar con él? Bueno, primero porque nos dio una exclusiva este domingo, este fin de semana, que antes de publicarla en ningún sitio me mandó un WhatsApp y nos lo dijo, que es que su hijo, Borja Sánchez, había firmado por una todopoderosa escudería italiana, Maranga Racing, para correr Superbikes 300 la temporada que viene. ¿Y con una moto de...? Con una cava oficial. O sea, ya puede estar peleándose por el título. ¿Y con quién va a estar? Pues tiene como compañera a María Herrera, la otra chica de Super Sport 300. Está Ana Carrasco y María Herrera. Ajá. Y la tiene como compañera de equipo, de escudería. Oye, ¿y qué tal es Borja encima de una moto? Borja encima de una moto es un peligro. Es un auténtico... pero un peligro para los otros, claro. Sí, es muy buen piloto en el cuerpo a cuerpo, quizás sea de lo mejorcito de la categoría. Lo que necesitaba es el empuje, tener una moto pues que le permitiera pues estar siempre, o sea, estar en las posiciones punteras, que en este momento no la tenía, estaba un poquito limitada y tenía que arriesgarse muchísimo, pero es lo que te digo, Borja, con lo bueno que es pilotando y en el cuerpo a cuerpo que se mete por donde sea, o sea, realmente se mete por donde sea, con esta moto, yo ya te digo, pienso que tiene muchas posibilidades de poder acceder al campeonato del mundo. No es ninguna tontería. Bueno, pues entonces vamos a saludar a su padre y te encargas tú de charlar con él, que sabes de esto más que yo. Don Fernando Seijo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, de entrada felicidades en nombre de tu hijo, claro. Pues muchas gracias. Porque esto no pasa todos los días, pero tampoco lo regalan, ¿verdad, Fernando? Bueno, pues la verdad es que no, muchos años luchando y bueno, ya llevamos aquí en el Mundial, para el que viene será el 3er año y esperemos que despunte con todo lo que va a tener. Y como dicen en la aldea, como decimos en la aldea, es que sea por moitos anos. Pues sí, esperemos que sí. Julio. Hola, Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Julio. Mira, esta temporada fue estupenda. Estuvisteis siempre luchando entre los primeros puestos, de tercera posición, segunda posición, o sea, estuvisteis siempre ahí hasta llegar a Portimao. Al final acabasteis séptimos del Mundial, aunque estabais todos muy apretados. Cuéntame un poco la impresión del Mundial entero. Bueno, la verdad que fue un año excelente. Con lo que íbamos, sabíamos que estábamos un poquito limitados, pero bueno, la verdad que dio de pecho. Ha sido un año complicado, porque a mitad de temporada se nos cayó uno de los sponsors, estuvimos a punto de plegar, porque no nos quedaba otra alternativa, y bueno, pues al final se consiguió, gracias al apoyo de mucha gente, el poder continuar, siempre luchando por el título, hasta, como bien dices, en la carrera de Portugal, que bueno, por una decisión un poco drástica de dirección de carrera y no justificada con el reglamento, pues decidieron quitarle todas sus puntuaciones. Ahí ya perdimos todas las opciones al título. Mira, y otra cosa, una opinión personal mía. Por suerte se retransmitieron pues varias carreras de Super Sport 300. A mí me daba la impresión de que Borja iba demasiado al límite, o sea, que para poder estar con los primeros tenía que arriesgarse demasiado. Sí, la verdad que bueno, tenía que arriesgar mucho porque bueno, no siempre consigues la puesta a punto que necesitas, o bien pues no tienes los medios que necesitas. ¿Qué sucede? Que Borja, pues por el presupuesto que manejaba, los entrenos eran inexistentes, entonces íbamos de carrera en carrera. ¿Qué sucedía? Que ya llegado el domingo, cuando él ya llevaba días encima de la moto, pues ya lo tenía todo más claro, y bueno, es un piloto bastante agresivo, y como en el cuerpo a cuerpo es donde él gana mucho, y bueno, tenía que arriesgar sí o sí si quería estar adelante, porque es una categoría muy complicada. Haz de cuenta que son 42 pilotos los que están en pista. Y ninguno se anda con chiquitas, eso está claro. Mira. No, desde luego que no. Lo comentabas hace un momentito, Fernando, que esta temporada que pasasteis por bastantes penurias económicas, al final, que incluso pensasteis en abandonar. ¿Cómo se presenta esta temporada? Con el fichaje por Maranga.
A ver, a priori se presenta muy bien, nunca en los... Pues mira, Borja lleva 9 años en la competición y a estas alturas de año nunca teníamos nada acordado, ¿no? Ahora tenemos un preacuerdo ya con Maranga Racing, se ve que es una estructura fuerte, si llevan el campeonato ya 2 años, los 2 años que lleva la categoría, no con muy buenos resultados, pero han querido dar un cambio radical a la estructura. El cambio radical es coger pilotos de primera línea y, bueno, pues apostar por ellos. Sí es cierto que van a cubrir el gasto total de Borja y la moto, encima de la moto, y eso es pues muy importante, ¿no? Que una estructura quiera llegar a hacer eso. Si bien es cierto que todavía falta cubrir una parte de presupuestos, porque bueno, ahí no incluyen viajes de Borja y mucho menos su salario, pero bueno, que es un avance muy, muy, muy importante a estas alturas tener ya eso. Date cuenta que el año pasado, cuando firmamos, teníamos menos y estábamos en enero. O sea, estás bastante más tranquilo que la temporada pasada, ¿no, Fernando? Sí, la verdad que sí, bastante tranquilo, porque bueno, vemos que es un proyecto muy bueno, es un proyecto para poder estar adelante sí o sí, y bueno, y que está todo muy, 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 muy avanzado, muy avanzado. Y esta pregunta es un poco, pues te la hago a ti como padre. ¿Cómo sentisteis cuando Maranga Racing os comunicó que quería a Borja? Porque sé que Cagua pidió a Borja. Vamos a ver, Maranga Racing ya fue una de las estructuras que cuando nosotros decidimos el que no podíamos continuar por falta de presupuesto, ya se pusieron en contacto con nosotros en su día, diciendo que Borja no podía salirse del campeonato. Evidentemente nuestro agradecimiento fue muy grande y decidimos que bueno, que si nos teníamos que ir del campeonato por falta de presupuesto, el equipo se tenía que ir, pues que nosotros nos teníamos que ir con él, que no nos podíamos quedar con otro equipo. Eso verdaderamente creo que a Maranga, aparte de todo lo que Borja demuestra en pista, pues le ha gustado pues, nuestra postura, ¿no? Y desde aquella ya llevamos en conversaciones. Si bien en el ICIMA, en Italia, pidieron permiso para comunicarlo y querían comunicar ya que tenían a Borja y bueno, pues bien, la verdad que algo que ya se llega fraguando desde Donington de este año. Oye, déjame que le pregunte una cosa, Julio, a Fernando, porque es una curiosidad personal, porque además de ser el manager de Borja, Fernando eres su padre. ¿Y cómo se te pone el corazón cada vez que lo ves meterse por donde se mete, que parece imposible que pase? A ver, es complicado, ¿no? Complicado porque... Dice, el manager dice, bien hecho. El padre dice, ¿será desgraciado por dónde se va a meter? Sí, la verdad que son momentos complicados, ¿no? Complicados cuando sale a pista, son momentos complicados y bueno, pues tienes una sensación... difícil de expresar, ¿no? Porque tienes dos conceptos, el que se meta y el que no se meta, ¿no? Es complicado. es complicado. De todas maneras, lo que sí tendrás es una total y absoluta confianza en su sentido común y en sus capacidades, ¿verdad? Por supuesto, si hay algo que le tengo que agradecer a este deporte y que Borja lleva practicándolo desde muy pequeñito es pues la capacidad que tiene mental y lo formado que está de cabeza en comparación a un niño a un chico, porque ya es un chico, aunque para mí es un niño, es un chico, en comparación a cualquier otro chico de su edad. Está claro. Julio, tú tienes que darle las gracias por algo a Fernando, ¿verdad? Antes de despedirle. Por supuesto, porque lo primero... aparte de que nos haya acompañado hoy. Perdón, tenemos que dárselas porque nos dio la exclusiva a nosotros antes de publicarla en ningún medio. En el momento que el equipo italiano pues dijo que contaba con Borja, inmediatamente, y te estoy hablando del domingo, esto fue el domingo pasado, me mandó un WhatsApp, se puso ya en contacto conmigo, me mandó la copia del comunicado de Maranga y me dijo, Julio, ya lo puedes publicar y ponerlo en todos los medios que quieras. Y efectivamente ya se subió a la web, ya se puso en todas las redes sociales, y fuimos nosotros los primeros en publicarlo, y aparte es la primera entrevista que concedo. Un poco tuvimos la exclusiva inicial, por decirlo de alguna manera. Pues como dicen que es de bien nacidos ser agradecido, y en esta casa, de momento, somos bien nacidos, Fernando Seijo, padre del piloto Borja Sánchez. Muchísimas gracias por la exclusiva, por tu presencia hoy aquí, y enhorabuena por ese nuevo proyecto que seguro que va a ser bueno para todos, especialmente para Borja, que es el que se le ocurre encima de la moto. Un abrazo muy grande, Fernando, muchas gracias y buen día.
Gracias a vosotros. Oye, Julio, le queda un futuro tremendo a este chaval, ¿eh? Es que a mí la temporada pasada, cuando a mitad de temporada pues podía quedarse sin correr, que es lo que comentaba Fernando, que me quedaba pena porque es muy bueno. O sea, es que, yo te digo en serio, esta temporada cuando empiece con una moto oficial como lleva una Cagua, con un equipo, con una estructura de mecánicos, o sea, que ya pasa a jugar en primera división, Borja nos va a dar muchísimas alegrías. O sea, yo tengo muy claro que va a ganar carreras este año. Qué bien. El campeonato, pues oye, lo va a intentar, pero carreras sí va a ganar. Hombre, y después, si encima gana el campeonato ya es para ponerle un piso, vamos. Sí, no, desde luego, o sea, es que es una pasada como pilota. Y aparte, un comentario, en Galicia tenemos 3 pilotos, o sea, hay muchos, ¿no? Pero a Jorge Prado, que corre con una KTM oficial y en equipo oficial. Sí. Tenemos a Martín Riobó, que corre en Gas con equipo oficial, y nos faltaba Borja, que corría como piloto privado. Pues y ahora ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Oye, que tenemos un montón de temas que te has traído esta semana. Juan Campos. Pues es campeón de España campeón de España de resistencia en su división 5. Se programó este domingo pasado en Montmeló. Bien. ¿Cómo lo hizo? Perfecto, de 10. Ganó la carrera también, o sea, ganó su división. Comentábamos que había una posibilidad remota para que no fuese campeón. Pero bueno, lo hizo a lo grande, por la puerta grande, ganando su división. Qué bien. La carrera, pues oye, el sábado, que fueron los entrenamientos libres, se lo tomó con muchísima calma y no quiso conseguir una vuelta rápida, sino que quería ver la velocidad que tenía por vuelta. Hizo un entrenamiento muy tranquilo y salió en la 5ª posición de su división. Como uno de los posibles casos que para que no ganase el campeonato es que abandonase, se lo tomó con mucha calma en la salida, no se complicó la vida, siguió de quinto en la 5ª posición y después, cuando la carrera ya se tranquilizó y se puso pues estable, empezó a adelantar y a falta, ya te digo, de 8 minutos, una cosa así, al que iba de primero lo adelantó y ya no soltó la cabeza hasta el final. O sea, muy buena cabeciña. Exactamente, una carrera muy bien pensada en estrategia, no arriesgarse porque él sabía que si acababa pues era campeón de España, pero aún así después, como vio las posibilidades que podía ganar la carrera, pues echó el todo por el todo y ganó la carrera, ganó su división. Y aparte quedó tercero en la clase 3, que también es un logro. Como decía el viejo eslogan aquel de unos neumáticos, es que la potencia sin control. Oye, lo hizo muy bien, como tiene que ser. Una carrera perfecta. Pues ya tenemos otro campeón. Rally La Nucia. Y es la segunda vez que es campeón de España ya. Ya, eso sí ya lo habíamos dicho. A ver, Rally La Nucia, ¿qué pasa? Y el Rally de Andalucía, pues seguimos esperando hasta Madrid. O sea, porque ganó Fuster, Ares pisándole los talones, pero como Ares iba de líder, pues ahora se juntaron un poquito más y todo se va a decidir el fin de semana que viene, el siguiente, en el Rally de Madrid. Quien quede por delante del otro es el campeón de España de rallies. O sea que se la juegan a una carta, vamos. A una carta. Toda la temporada estuvieron muy, muy cerquita, muy juntitos, que si gano yo, que si ganas tú. Las últimas 3 carreras se las llevó Fuster, que fue lo que permitió pues acercarse tanto a Ares. Y ya te digo, en Madrid, el que quede por delante uno del otro es el campeón de España de rallies de asfalto. Oye, ¿y qué le pasó a Javi Pardo? Pues Javi Pardo tuvo un problemilla con los frenos, que no le frenaban en el coche, y en una curva se le fue el coche, golpeó la parte trasera izquierda y ahí rompió pues la rueda, rompió el puente y tuvo que abandonar. La putada, por decirlo de alguna forma, si me permites, es que ya no es líder de N5. Al no poder terminar, ahora va en segunda posición, está por detrás de su compañero de equipo, Joan Viñes, en N5. Y como también está corriendo pues Javi Pardo, el Campeonato de España de Tierra, pues está segundo también en el Campeonato de España de Tierra. O sea, segundo en N5, segundo en el Campeonato de España de Rallys de Tierra. Sí. Y prácticamente ya lo tiene asegurado. El de Tierra está ahí justillo, falta también una carrera, a ver cómo queda. Pero es el mejor junior, ¿no? Eso es indiscutible. Ese título ya lo tiene ganado. Bien. Porque tiene unas manos que es impresionante verlo conducir, ¿eh? Qué gusto. Oye, ¿y qué pasó en Fórmula 1, en Brasil? Pues 3/4 partes de lo mismo de lo que viene pasando. Alonso acabó en la posición 16. Qué raro. Perdón, Sainz en la posición 12. Y la carrera pues estuvo entretenida, pues hubo adelantamientos, hubo piques, pero donde estuvo más divertido fue después, en la sala de pesaje. Llegaron a las manos. Max Verstappen y Ocon llegaron a las manos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, todo el mundo está diciendo que fue culpa de Ocon, que se metió por dentro. Yo vi la carrera, no fue culpa de Ocon, fue culpa de Verstappen, que en una curva Ocon ya le estaba adelantando por dentro y Verstappen lo cerró. Los dos trompearon y Verstappen, que iba de primero, pues pasó a estar en segunda posición. Era un adelantamiento para desdoblarse, un adelantamiento perfectamente limpio, que Ocon iba muy rápido. ¿Qué pasa? Que no tenía que haberse metido en esa guerra. Eso es un poco lo que
lo que se ve, o sea, no meterse contra el líder al desdoblarse, te dejas ir y ya está. Yeah. Pero la culpa del accidente fue de Verstappen. ¿Pero qué pasa? Le hizo perder el liderato de la carrera, que la ganó Hamilton de nuevo. Claro. Y el Verstappen no le gustó nada. Cuando llegaron luego al final, parece que empujoncitos y palabras gordas, ¿no? Tres empujones, no llegaron a las manos porque Ocon se contuvo, había otros pilotos que los tranquilizaron también. O sea, como piloto eso es impresionante, pero se calienta muy rápido. Ya lo tenemos dicho, en pista también se calienta muy rápido, quiere entrar por donde no puede. Tienen que respetarlo a él, él no respeta, y yo te digo, el adelantamiento que le estaba haciendo Ocon era perfectamente legal, ya le había tomado la posición, iba mucho más rápido que Verstappen, pero lo cerró, se tocaron, hicieron un pequeño trompo, los dos continuaron en carrera, ninguno hubo que abandonar, pero ya te digo, el espectáculo que fue, pues eso, de que no son profesionales, o sea, eso no se puede hacer. Aparte la tele estaba grabándolo todo en la sala de pesajes. Sí, yo lo vi también. ¿Lo viste, no? Sí. Y Max empujando pues a Ocon y cabreado con él, diciéndole de todo menos bonito. Ya. Pero bueno, así son las carreras, se calientan y pasa lo que pasa. Claro, cuando van con las revoluciones a tope, me refiero a las del corazón y no solo también a las del motor, pues la adrenalina les puede. Oye, sí, dime. Una cosilla, fíjate la diferencia, el motor Renault en el Red Bull va como un avión, y el motor Renault y en McLaren no funciona ni para atrás. ¿Y eso por qué? Esa es la gran pregunta. Bueno. Esa es la gran pregunta, porque Verstappen iba de líder con motor Renault. Vaya, mira tú. Bueno, una cosa que te gusta a ti mucho y tengo que preguntarte, la verbodiarrea de algunos componentes del gobierno del Estado hablando de cositas que tienen que ver con el motor. Por ejemplo, que a partir de 2040 no se podrán meter coches de gasolina híbridos ni diésel. Ni de GLP. Bueno, esto de verdad que es... Cada vez que habla esta gente sube el pan. Pero mira una cosa. Aparte de que dentro de 20 años, primero, a ver lo que estamos aquí. Y segundo, ¿en qué condiciones? ¿De qué demonios estamos hablando? Además, hay una cosa que a mí me molesta muchísimo en esto de la demagogia medioambiental, que yo no digo, por favor, que no se me malinterprete, que no tengamos que tener una política medioambiental para no estropear o ensuciar más nuestro medio ambiente. Pero esto no se puede hacer, como otras muchas cosas, a título individual, país por país. Porque si yo tengo unas medidas de preservación de la naturaleza en España y Portugal tiene su país hecho una mierda, con perdón, y Francia y el otro, la porquería me la traen aquí los fenómenos meteorológicos. Pasa igual que no tengamos aquí producción nuclear de electricidad y la tenemos al otro lado de los Pirineos, que como reviente nos va a tocar exactamente igual. Es decir, hay una especie de demagogia absurda. Y me recuerda además un caso paradigmático que hubo hace bastantes años ya, cuando yo era incluso joven. Y es que un país europeo, uno solo, concretamente Holanda, que ha ido siempre de progresista, etcétera, etcétera, legalizó el consumo de las drogas. Al día siguiente, Holanda fue invadida por todos los drogadictos de Europa. No se puede hacer hoy en día ninguna política de ningún tipo si no tienes en cuenta el entorno. Y tratar de arreglar el medio ambiente del mundo, intentando jorobar la industria más potente, que es más del 10% del PIB nacional, que es la automoción en España, a cambio de estas tonterías, me parece una barbaridad. Pero además encima van más allá, ¿no? Y es que resulta que ahora dice que quieren cobrarnos por las autovías. Sí, es que es lo que dice, lo dijiste tú el miércoles pasado y es que lo has clavado. Se toman, no se medican por la mañana, no se medican demasiado. Vamos a ver. En Galicia tenemos la P9, por supuesto, que ya nos sangran continuamente, pero es que tenemos así, a bote pronto, 4 autovías, que es la 6, la 8, la 52 y la 55, que son las principales. Sí. Vamos a ver, estas son autovías, son carreteras nacionales que se han pagado con nuestros impuestos. Sí, ya están pagadas además, ya están pagadas. Exactamente. ¿Cómo nos van a cobrar de nuevo un peaje por algo que ya hemos pagado? Ya. Pues es la idea que tienen los gobernantes que tenemos en este momento, que nos quieren hacer pagar un peaje por las autopistas. Pero es que aparte nosotros también ya pagamos un impuesto de matriculación en el coche. Naturalmente. O sea, quieren cobrar dos veces y media, si me apuras un poco, por algo que tendría que ser gratis. Y si le dejáramos nos cobran 4, que es lo que intentan. Es lo que intentan. En lugar, dicen que van a bajar los impuestos, pero lo que hacen es subirlos. Y esta es una manera indirecta de subir los impuestos. Y como
nos suben los impuestos indirectos, pero de todas maneras. O sea, un peaje, por muy pequeño que sea, 50 céntimos. Pero es que no tienes por qué pagar por algo que ya has pagado. Ay, Dios mío. Es completamente ilógico. Bueno, pero como se les ocurra para rascarnos el bolsillo, lo harán. Por cierto, ¿has encontrado la explicación a cómo se relaciona en los casos de accidentes de tráfico que vayan utilizando el teléfono móvil o el iPad? Pues eso lo llevo un poco por estadísticas. Estoy hablando con un agente de la Guardia Civil, con un amigo, y lo que ven es en las estadísticas, donde cuando hay un accidente, cuando llega la Guardia Civil, pues se fijan en el móvil, dónde está, si lo llevaba el señor en el bolsillo, si estaba en el suelo del coche, si está en el asiento. En muchas ocasiones suena el teléfono después del accidente, porque la persona iba hablando y después suena varias veces. Le están devolviendo la llamada. Claro, se le corta y le vuelve la llamada. Pero lo que fijan es eso, en el sitio en el que está el móvil, dónde lo ha puesto, si lo lleva en el bolsillo, por supuesto no, pero si va en el asiento o el teléfono pues se ha caído al suelo o cosas así, se fijan en la situación y lo que hacen es una estadística. Ya. Es más o menos así lo que me explicó. Entiendo. Oye, que nos queda... Pero vamos, tampoco es muy fiable. Un minuto nada más. Cafrada. Pues había un ciclista en Monforte pillado. No era un ciclista, era un biciclista. Biciclista. ¿Y qué pasó? Sin casco. Sí. Hablando por el móvil, positivo por cannabis, y lo más simpático es que cuando pasó a la altura de los guardias civiles de tráfico le mandó unos besitos por el aire. Y bacheo. Ay, Dios mío. Claro, y luego no pasa más desgracia porque Dios no quiere. No, es que ese ya te digo, es el cachondeo, pues eso, los besitos que le mandó a la pareja de la Guardia Civil, que después al final, claro, lo tuvieron, sanción y demás. Oye, por cierto, creo que tienes un comentario de un amigo nuestro que trabaja en la Guardia Civil de Tráfico que creo que vale la pena en 30 segundos reflejarlo. Pues sí, me lo comentó cuando estuvimos así hablando del tema del teléfono, me comentó llevar el chaleco reflectante en carreteras secundarias, sobre todo en invierno, porque ten en cuenta que en invierno en las aldeas, en los pueblos y demás, hay mucha gente que va de luto, que va de negro. Y eso no se ve ni de coña, vamos. Claro, y las vías no están muy iluminadas, y entonces para evitar accidentes lo que recomendó y lo que me dijo por encima de todo es que si se sale a paseo por la noche en carreteras secundarias, o sea, no en ciudad, sino carreteras secundarias, en pueblos y aldeas, que se ponga siempre, por favor, un chaleco reflectante o un brazalete reflectante en el brazo izquierdo. Ya han oído, señores oyentes, con algo que refleje si no quieren que se los lleven por delante un coche. Para que los podamos ver a distancia y que no haya ningún tipo de problema. Lo que dices tú, no atropellarlos. Pues don Julio González, de motorgallego.com, como siempre, un abrazo muy grande y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Igualmente, Ignacio, buenos días. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado este espacio. Orgullosos de Mazda.